Hola, mi nombre es Kelvin Villarreal, represento a la empresa Iosen. Hoy vengo a exponerle las características, bondades, ventajas del manejador NoSQL Cassandra, ¿verdad? Antes de entrar en la temática hay que saber de dónde viene Cassandra. Cassandra fue lanzada en el año 2008 y creada por Facebook y traspasada a otras dos organizaciones, ¿verdad? Como tal. Y para entrar en sus características y bondades hay que explicar el elemento primordial para comprenderla como tal, que es el teorema de K. ¿Qué es el teorema de K? ¿En qué consiste? En donde existe lo que es la consistencia, la disponibilidad y la partición a tolerancia. ¿Qué quiere decir esto en el teorema? Que ninguno de sus círculos deben estar en la interconexión o la intersección. ¿Para qué? Para que se cumpla el patrón para un manejador de NoSQL de las características de Cassandra. Cassandra está dentro de la intersección en lo que es disponibilidad y tolerancia a fallo, ¿verdad? Como tal, y ahí se cumple lo que es el teorema. Si tratas de irte hacia otro sigla, por ejemplo, la consistencia, ahí estás rompiendo con lo que es el teorema. Cassandra es un manejador que sus bondades giran en lo que es alta disponibilidad y las tolerancias a fallo, ¿verdad? Ahora bien, ahora vamos a entrar en lo que es las características principales, sin entrar en tecnicismo específico, solamente en lo general, ¿verdad? Sí, una de las principales características de Cassandra es que es distribuido y descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué distribuido? Porque toda su información está almacenada en los nodos como tal, va distribuida a todos sus nodos. ¿Por qué es descentralizada? Porque ella no depende de una arquitectura de maestro esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Que si falla el servidor central, ya automáticamente todos los que es esclavo empiezan a fallar. Ahí eso es no tolerancia a los fallos. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que si en Cassandra, al ser distribuido, un nodo tiene una falla, sigue a la alta disponibilidad para todos sus servicios en los otros nodos, sin repercutir en el desempeño ni performance del servidor. Otra de los puntos central de su descentralización de Cassandra es que ella trabaja con una arquitectura peer-to-peer. ¿Qué quiere decir que todo está disponible en cualquier momento y en todos los nodos están repartidos la información como tal, unificadamente en eso, quiere decir peer-to-peer, y rompe lo que es la arquitectura esclavo-maestro como tal, ¿verdad? Otra característica de Cassandra, ¿verdad?, es que ella maneja lo que se llama la escalabilidad. Llámese escalabilidad flexible, llámese escalabilidad vertical, horizontal o lineal. Para explicarle lo que quiere decir en lo general cada una, la característica flexible quiere decir a mayor petición posible, él va distribuyendo todas las peticiones a cada nodo, ¿verdad? Y le da asegurabilidad en las transacciones entre las organizaciones, ¿verdad? Eso es flexibilidad. A lo que es escalabilidad vertical se refiere a que un equipo como tal hardware de un nodo puede crecer tanto en memoria como en procesador como de disco, ¿verdad? Sin afectar los otros nodos dentro del clúster virtualizado, ¿verdad? Escalabilidad horizontal se refiere a que van creciendo lo que es la virtualización horizontalmente en sus nodos. Puedes agregarle en caliente cuantos nodos tú quieras a tu virtualización sin afectar los otros nodos. Esto es lo que permite que a mayor nodos que tenga el clúster, más rápido podrá tener las transacciones por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un clúster con 2 nodos, eso quiere decir que va a manejar unas 100.000 transacciones por segundo. Si tenemos el doble, va a manejar 200.000 y así sucesivamente, ¿no?
Lo ideal en un ambiente controlado de una organización mediamente o grande es que tenga de 4 nodos hacia arriba el clúster para que se le vea el provecho en tiempo de respuesta de escritura y lectura de Cassandra y de esta funcionalidad en la escalabilidad lineal. Otra característica que se maneja dentro del teorema de K es la alta disponibilidad y la tolerancia a fallo. ¿Qué quiere decir esto? La alta disponibilidad es que maneja varias características inmersamente. Cuando hay un problema dentro de unos nodos, el servicio de Cassandra sigue operativo 100% sin degradación en su servicio, tanto de lectura como de escritura. Él distribuye automáticamente el manejador las lecturas y las escrituras hacia otros nodos, ¿verdad? Eso es alta disponibilidad y cero fallo o cero tolerancia. Esa cero tolerancia es que no hay como en la arquitectura maestro-esclavo, que si falla el maestro, automáticamente se degradan los servidores centrales y todos los esclavos. Y ahí es donde es el gran alta disponibilidad en Cassandra, ¿verdad? Tenemos otro provechoso dentro de las características, dentro de su alto desempeño, es que él trabaja con procesadores multinúcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor nodos que tú tengas, Cassandra en sus transacciones crecen a velocidades en escritura y en lectura, ¿verdad? Él saca al máximo provecho a lo que son los multinúcleos, los procesadores, ¿verdad? Esto conlleva de que si tú en tu arquitectura implementas nodos de 2 o 4, o más que todo nodos de 2, no le estás sacando el provecho sustancial a lo que es esta característica de alto desempeño y rendimiento. ¿Por qué? Porque las organizaciones que trabajan con Cassandra necesitan de que tengan un rendimiento muy óptimo, más superior sobre la medida. ¿Qué quiere decir? Que necesitas tiempos de respuesta tanto en tu escritura como en tu lectura para sacar la información. Cuando tú insertas y trabajas con más de 4 nodos o 8 o superior, tú estás sacando las transacciones por segundo duplicándolas, ¿verdad? Ahí es donde está lo grande y lo bondadoso de Cassandra como tal también. ¿Qué otra característica tiene Cassandra? Cassandra no soporta operaciones tipo join. ¿Qué quiere decir esto? Cassandra es un manejador no SQL muy básico con su manejo del ANSI en el modelo relacional. En otras palabras, él no trabaja con join, lo que son uniones de tabla, ¿verdad? No trabaja en lo que es la suma o resta dentro de un query, ¿verdad? No trabaja agrupaciones avanzadas de segundo nivel, tercer nivel, ¿verdad? Esto le resta a Cassandra, pero su objetivo como tal, como manejador, es buscar rapidez de lectura y escritura en transacciones. Ojo con esto, ¿por qué? Porque a veces se ve que Cassandra puede ser un repositorio y también puede ser un repositorio o real time para analítica. Es bien cierto que los tiempos de respuesta de Cassandra es superior a los modelos no relacionales, pero también es bien cierto que cuando tú no tienes las bondades del tipo join, ahí vas desperdiciando las otras características, ¿verdad? Pero no por eso es despreciable el no tener el tipo join, porque se puede hacer otras cosas, otras funcionalidades interesantísimas que él da. Otra característica como tal, su modelo o su estructura interna de Cassandra, él trabaja orientada a columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que es clave-valor, ¿verdad? No como otros modelos no relacionales que trabajan tipo documental, tipo geolocalización, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto clave-valor? El clave-valor técnicamente muy general no trabaja con filas, trabaja con sus columnas, ¿verdad? Cuando los registros están almacenándose o está en la inserción de esos registros como tal dentro del manejador, él lo que hace es guardarlo con una clave-valor y lo almacena, ¿verdad? No en fila, y lo hace de tipo un hash multidimensional,
¿verdad? Para no entrar en detalle lo que es un hash multidimensional, eso es como lanzar algo en una bolsa, por decir algo, y tú lo lanzas todo ahí sin ningún orden. Y lo que hace es comprimirlo. Es eso, ¿verdad? Pero el hash multidimensional tiene una bondad de que le hace un identificador a esa información que estás introduciendo dentro de la bolsa a la hora de tú localizarla, ¿verdad? Y como comprime, esto ayuda de que lo que se almacena en base de datos de Cassandra, al comprimirse, libere mucho espacio de disco, ¿verdad? Eso es provechoso. La otra característica que brinda Cassandra es que permite replicación de muchos data centers. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Si tú tienes un data center central, por decirlo algo, un modelo tuyo propio de empresa, en donde tú tengas de 2 nodos, 4 nodos, ¿verdad? Y tú lo tengas trabajando con un buen desempeño, pero a mediano plazo empiezas a ver degradación porque los discos se te están llenando, los procesadores se te están quedando cortos, ¿verdad? Tú montas otro servidor en otros lugares X, ¿verdad? Y tú puedes ponerlo a trabajar como replicación, ¿verdad? Acuérdese que la replicación en Cassandra, todos los nodos se reparten la misma información, está en todos los nodos, en todos los data centers, ¿verdad? Cuando tú tenías en el data center primero, el data center A, por decirlo, en el ejemplo, tienes las degradaciones que tienes, tú puedes apuntar al otro data center que tenías tú replicando para que sea el principal en un momento dado y juegue el papel en transacciones de inserción, consulta también, y así liberas el data center A, ¿verdad? Pero en el fondo todos siguen operativos y siguen en servicio como tal, ¿verdad? Esto es una bondad que las organizaciones medias y grandes son viables como tal, porque como la manera como estamos trabajando la información hoy en día, la manera como se está manejando a nivel de transacciones, a nivel de usuarios conectados, de tanto como tal, manejan mucho volumen de información, ¿verdad? Un caso práctico en replicación es, podría decirle, lo que estamos trabajando en IOCEN actualmente, en donde estamos trabajando con el modelo de 3, 4 nodos y tenemos más de 10.000 millones de filas probando y con un crecimiento del doble, del triple más que vamos a tener prontamente, ¿verdad? Para ver su alto rendimiento y hasta el momento estamos muy satisfechos con como tal los efectos que está haciendo, ¿verdad? En otras palabras, es recomendable para las organizaciones medianas y grandes, para Cassandra, y por eso es que Cassandra, cuando se conoce su funcionalidad, sus características como tal, ven todos estos beneficios a corto y mediano plazo dentro de las organizaciones. Ahora le voy a hablar de lo que es las ventajas y desventajas de Cassandra en lo general, ¿verdad? Como lo había mencionado antes en sus características, tiene alta disponibilidad, tolerancia a fallo. Cuando es tolerancia a fallo hay que hacer una acotación aquí también, como dicen en principio. Tolerancia a fallo se refiere que tú tienes de alta todos los servicios en los nodos, aunque tengas deficiencia en un nodo que te está dando problemas. Eso es tolerancia a fallo cero, ¿verdad? Eso quiere decir, en otras palabras, dentro de la organización, que va a tener 100% disponible la información de escritura y escritura, las transacciones que tú manejes, ¿verdad? Fácil de replicación y distribución de los datos. Internamente Cassandra, él tiene toda la funcionalidad y todas sus características por debajo, a bajo nivel, en sus características propias, los que diseñaron el manejador. Él tiene sus procesos internos para hacer la compresión de la información. Él tiene sus momentos en el transcurso de las 24 horas del día que hace la compresión de la información y la almacena en disco o en memoria, ¿verdad? Esa comprensión de información que él maneja se puede llegar a un 75 a 80% dentro en disco. Cassandra maneja otras bondades, que él trabaja todo mayormente en memoria. Eso libera a las transacciones que estén leyendo constantemente disco, y se sabe en el mundo de las bases de datos que mientras menos leas tú en disco, más rápido tú tienes disponibilidad de la información, más rápido las transacciones,
como tal, ¿verdad? Es tolerancia a las particiones y escalado, ya lo mencioné en las características. Tiene una bondad enorme en el mundo del software libre, es open source. Si usted tiene la capacidad o quiere asesorarse con especialistas, puede usted mismo tocar el código fuente del manejador como tal, ¿verdad? Tiene otras muchísimas ventajas Cassandra como tal. Es recomendable a nivel de transaccional, es recomendable para las organizaciones medias y grandes cuando manejan grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Ya manejamos más de petabytes, ya estamos hablando hoy en día más de superior a petabyte, exabyte, todo aquello que ya eso no es nada lo que se maneja. Y cuando una organización donde yo trabajo, trabajamos más de 10.000 millones de registros, ¿verdad? Al año, es ahí cuando interviene un tipo de manejador de base de datos de este tipo, como tal, ¿verdad? Desventaja. ¿Qué desventaja tiene Cassandra? A la hora de cuando tú vas a conectar un nodo con un problema con uno de los nodos dentro del clúster. Cassandra conlleva de que tú tienes que conocer un poquito con más detalle técnicamente a Cassandra. Cómo opera él en los momentos a medio volumen, a grandes volúmenes y a extra volúmenes de la información cuando se están almacenando, ¿verdad? Eso conlleva que tienes que ser un especialista intermedio. ¿A qué llamo intermedio? Esto, que tú debas investigar un poquito, debas hacer práctica o si vienes del ambiente de base de datos, te ayuda a comprenderla más rápidamente su funcionalidad, ¿verdad? Aunque los libros dicen de los principales proveedores de Cassandra que es muy fácil hacer el montaje de un nodo que tiene problemas dentro del clúster, a veces se hace un poquito complicado por su tecnicismo, por su propia idiosincrasia de cómo se maneja ella internamente, ¿verdad? Otra desventaja es que antes de tú montar la base de datos, la estructura del modelo de base de datos de Cassandra dentro de tu organización, tú tienes que estar definido bien previamente los que son los queries, los que son las consultas SQL. ¿Por qué? Porque eso conlleva de que tú definas tu modelo, tu estructura de cómo van a ser tus consultas a través de un SQL o a través de los aplicativos, de los API dentro de las aplicaciones del software que van a consultar la información, que van a extraer la información, ¿verdad? Tienes que estar bien definido porque Cassandra maneja un modelo como es clave-valor. Tú tienes que tener muy claro esa estructura porque si tú quieres hacer como el modelo relacional que quieres consultar una data que no tenga índice, te la permite consultar en el modelo relacional, pero Cassandra en su modelo como tal, si no está definido esos índices, no puedes hacer la consulta, te da problema. Y hablando de índices que los toqué, no necesariamente puedas implementar estos índices, no es recomendable, ¿verdad? Él trabaja con agrupaciones, una agrupación a nivel de su propio lenguaje SQL, ¿verdad? Y como decía anteriormente, una de otras desventajas más grandes que vemos nosotros, los que trabajamos también de una u otra manera en el área de base de datos relacional y no relacional, y como estamos hablando de Cassandra, es que no trabaja con transacciones ACID, ¿verdad? No le saca el provecho uno a lo que es el ACID que lo expliqué previamente, a los join entre tablas, lo que es columna, aunque ya tenemos actualmente una versión mejorada de Cassandra con los join, tenemos pero es propietaria y ahí sí diferimos los que venimos de open source con los que son propietarias, ¿verdad? Esperamos que prontamente salga una nueva versión del lado del open source que nos dé la bondad del ACID, los join multicolumna, ¿verdad? Para sacarle gran provecho.